Así mismo. Bien, tenemos con nosotros aquí a Juan Ignacio Espaillat, que es asesor de Petróleos Nacionales Petronan y fue presidente de Anadegas. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Saludos para todos mis amigos que componen el set y para todos los televidentes que siguen. Yo hace años que yo no le veía a usted. Usted parece que se esconde bien. Estaba ausente. Y aguerrido, y ex aguerrido dirigente de la izquierda revolucionaria. No, y un hombre de cosas, y un mocano de pura Ya cepa. está tranquilo. Digo, no me siento mal que tú lo digas, porque No, yo sé que Está no. tranquilo, está tranquilo. Mire, ese seco sacudido. No lo digo tampoco como algo para que se sienta mal, lo digo como parte de su historia no, revolucionaria. hay gente que tratan de esconder ese mundo, Y esa usted no realidad, es- pero en mi usted- vida No, porque juvenil, estudiantil. Las bases de su actuación de lucha, que siempre ha sido un hombre confrontacional y de frente en defensa de sus intereses, viene de ahí. Más bien defendiendo intereses, no enfrentando Bueno, exactamente. a nadie, sino Defendiendo los intereses que defendiendo usted los representa en intereses. un momento determinado. Mucha gente se siente que lo enfrentan cuando tú defiendes tus intereses, pero realmente sin ningún tipo de rencor ni posiciones contrarias a nadie en lo personal. Juan Pero Ignacio, además- ¿cuál es la situación? Perdón, siga adelante. Seco sacudido y medido por buen cajón. Usted Sí, no es sí, de Moca. Mocano. mocano de Así pura en la calle Inver, en la clínica Guadalupe Vieja. Ah, usted nació en clínica. Sí, Caramba, qué ventaja. ya había clínica, sí. Yo nací El con doctor coma, Carlos ¿no? Rojas era el propietario de esa clínica. No, usted es un hombre de avanzada, entonces. Ya. Mire, cuéntenos, ¿cuál es la situación con el tema de la gasolina? ¿Cómo se están haciendo el sector al que usted pertenece? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo están los márgenes de beneficio? Uno se imagina, el que no sabe de esto, que conforme se elevan los precios hay una mayor rentabilidad. No, eso no es así. La verdad es que el sector de los combustibles está impactado por los altos precios internacionales del petróleo, que cada día pues sigue subiendo. Ayer cerró casi a $92 el barril de petróleo. Y el gobierno está haciendo un trabajo que ha permitido de que estas alzas no lleguen en su totalidad al consumidor. Ha sido una iniciativa que le ha permitido al gobierno de Luis incluso colocar a la economía nacional en una situación de competitividad con otros mercados, debido a que en el mercado norteamericano, con nuestro socio principal y los socios del Tratado de Libre Comercio, con los que tenemos acuerdo, donde se ha aplicado los aumentos del combustible y ha permitido que los combustibles en República Dominicana se acerquen al precio de ellos. Y eso ha permitido entonces prender la economía, y en el año 2021 vimos cómo creció la economía con esa intervención del gobierno de darle, aumentarle un respiro al consumidor dominicano y al productor. Esa realidad pues no contrasta con el sector detallista, que del año 2014, o sea, estamos hablando de 8 años, con 4 aumentos de salario mínimo, con una inflación en esos 8 años que ronda el 50%, incluyendo el año pasado. Ese sector solamente ha tenido como reajuste apenas un 1% de su participación. ¿Y qué ha pasado? El sector ha quedado rezagado porque el gobierno del PLD lo mantuvo en una especie de limbo y finalmente terminó su gestión dejándolo prácticamente encharcado. Ese pequeño aumento fue en el mes de una resolución de diciembre del año 2020, aplicado durante el año 2021, pequeños ajustes que diríamos se quedaron por debajo de los aumentos a la distribuidora mayoristas. Una situación dramática, que es un tema que hay que analizar a profundidad porque es un mercado necesario, es un actor que da un servicio, y no tener esa compensación de acuerdo a la depreciación de la moneda y de acuerdo a los aumentos de costos, no solamente de salarios, sino de energía eléctrica, de todos los servicios han crecido, hasta la compra de papel para los baños han tenido unos incrementos importantes. Diríamos que el sector no tiene una situación muy estable.
Señor Espaillat, ahora que se está discutiendo o que se espera que inicie la discusión de una reforma a la ley de hidrocarburos, el presidente ha anunciado que el 27 presentará un proyecto de reforma. Siempre que se habla de reforma a la ley de hidrocarburos, las propuestas van en la dirección de reducir márgenes, algunas de ellas. Y he escuchado ya a más de un legislador y personas vinculadas a una posible reforma al sector de cuestionar algunos márgenes de los que se manejan en el sector de hidrocarburos. Los márgenes con que se maneja la intermediación en este momento, ¿resisten reducciones? ¿Es posible entrar ahí en algún aspecto para encontrar espacios de negociación? No creo. El sector detallista, como le comenté, lleva 8 años en una especie de letargo en cuanto a eso. Y si usted analiza verdaderamente la intermediación de los que dan el servicio a la sociedad en el suministro de combustible, nuestro país es uno de los países que tiene el más bajo margen de intermediación. Veamos. Brasil, que tiene un margen de intermediación de un 36, un 37%, donde hay libre precio en la cadena completa. Si lo comparamos con República Dominicana, que apenas llega a un 14%, eso quiere decir que tiene más de un 220% de más margen de intermediación. Puerto Rico, que hay también libre precio, si usted agarra el análisis desde el precio del combustible en las bolsas de valores, en Puerto Rico también, con ese libre precio, hay un margen de intermediación de un 26%. República Dominicana tiene un 14%. Pero para allá, perdóneme, ¿de dónde? Bueno, un cafecito Santo Domingo para usted, igual para nosotros. ¿De dónde sacamos para acotejar eso, para que el detallista pueda tener un mayor margen de beneficio? ¿A quién se lo ponemos? ¿Al consumidor o a quién? Mire, si vemos el pasado, en el año 2002-2003, que fue tal vez la época de menor margen existente, que apenas llegaba a un 4.6% para el detallista, hoy tenemos un 8.2%. O sea, no llegamos al doble del año 2004 de margen de intermediación. En ese momento vendíamos 78.000 galones promedio en una estación de servicio. Hoy solamente se venden 23.000 galones promedio. La clave de esto radica en que se le devuelva la participación del mercado, y justamente ayer el ministro de la Presidencia anunció de forma errática el procedimiento utilizado, no el objetivo, el darle un subsidio ya de 28 pesos, subirlo a 48 pesos en el galón de diésel. Y el diésel, por ejemplo, en mi estación, que nació por allá en el siglo pasado, vendía 50.000 galones de diésel. Hoy nada más vende 3.500 galones de diésel. Eso significa que no importa que usted le aumente en el margen, si usted vende menos, usted no tiene rentabilidad. ¿Y a qué atribuye esa disminución en la venta de diésel? Porque los gobiernos que hemos tenido, incluyendo esa decisión de ayer, han sido erráticas. El usted apoyar a un sector no puede ser violando el ordenamiento que exista en el mercado. El combustible, exoneraciones, o diríamos, el no cobro de impuestos, porque eso es lo que está haciendo el ministro, anuncia el ministro de la Presidencia en el día de ayer, el cual está dejando de cobrar totalmente el impuesto al diésel, pero solamente lo está focalizando en el transporte. Una posición errada, porque ese impuesto debe ser a ese producto transversal de la economía que es el diésel, que es el combustible que genera riqueza, el diésel y el fuel oil. No puede ser para los transportistas, debe ser para el productor fabril, debe ser para el productor agrícola, debe ser para el taller de ebanistería, los talleres de mecánica, los salones de belleza, ¿no, verdad? Que tengan que usar diésel para hacer sus actividades, para poder competir con otros espacios, especialmente los productores fabriles y los productores agrícolas y los de servicio. Y entonces él lo está mandando a tanques que son lo que nosotros denominamos bomba de patio, donde los dirigentes sindicales utilizan ese subsidio
no para transferirlo totalmente, sino parcialmente. Y están generando unos monstruos de economía por subsidio que poco a poco han ido creando toda una condición donde la sociedad no termina beneficiándose, pero se sigue generando una situación de dispar. Déjame ver si entendemos un poquito mejor. El contrabando, el combustible contrabandeado, sacado de la parte del subsidio y vendido en los camioncitos, eso que se venden en la bomba, continúa siendo un negocio presente el día de hoy. Y esa es la cosa que ha afectado tanto a la reducción del mercado formal. Ha permitido esto a partir de que no solamente el subsidio a los transportistas, no. Recuérdese que hay... También a la generadora de electricidad. Hay a las generadoras eléctricas, a las zonas constructores, a las zonas francas, a la zona fronteriza, también a empresas que tienen contrato con el Estado, dado por el Congreso, que le exoneran los impuestos de los combustibles. No es que le dan un subsidio, sino que le exoneran los impuestos de los combustibles, véase la Barrigol, Falcon Bridge, Central Romana, y todo aquel que tiene más de una generación de más de 15 megavatios, hay una disposición que le exonera el precio de los combustibles, y allí entonces hay ha existido una tendencia de que se utilice para colocarse en el mercado ordinario a precios que compiten mucho, porque no es igual recibir 48 pesos menos que comprar el combustible con 48 porque pesos ellos importan la cuota completa que le asignan, no importa si lo usan. Y el excedente lo colocan en el mercado. Hay que destacar que el gobierno ha estado exigiendo el cobro de los impuestos a la empresa que le suple el combustible. Eso es en este gobierno. Y entonces el Ministerio de Industria y Comercio, en el caso de los transportistas, es el que le paga a la empresa distribuidora la diferencia de la eliminación de los impuestos. Esto es diferente a lo que sucedía en el pasado, porque antes se le daba directo y salía de la propia refinería con una ordenanza, y ahí había mucho más rejuego. Ahora hay una especie de torniquete, pero de todas maneras está generando una situación muy desfavorable al mercado formal de combustible, porque ese combustible debiera ser subsidiado a través de las estaciones de servicio, que son entes que se regulan mejor y que tienen el seguimiento de impuestos internos y cumplen con el ordenamiento fiscal de la República A partir de su conocimiento del sector combustible de tantos años, activo, digamos, presente como actor y como dirigente en el sector, ¿qué expectativas reales puede hacerse la población en este momento de que una reforma a la ley de hidrocarburos vaya en beneficio del consumidor? Bueno, personalmente yo estoy ampliamente preocupado. El gobierno ha preparado un proyecto de ley que, según lo que nos hablaron algunos dirigentes del Ministerio de Industria y Comercio, ellos estaban elaborando el proyecto y lo han tenido en silencio. Me sorprendió el escuchar un viceministro hace 2 sábados de Finanzas, de Hacienda, dando detalles, y en esas informaciones que él daba, da la impresión de que hay la impresión de que hay una intención de generar un golpe, de hablar de liberar los precios de los combustibles, a partir de poner un tope máximo de precio de venta. Ese es un engaño. Es un engaño porque eso lo que va a provocar es la monopolización del negocio de los combustibles, porque los que son importadores, que las leyes se lo han permitido, son transportistas, son detallistas, mayoristas y son detallistas. Entonces se van a apropiar de las estaciones que las van a comprar a cualquier precio, y entonces el mercado de los detallistas de administración independiente va a desaparecer. Y si desaparece este mercado, el gobierno no tendrá herramientas para aplicar sus políticas estatales, porque el capital no solamente va a hacer lo que entienda que le conviene, sino que va a poner los nuevos gobiernos. Pero eso no es muy arriesgado, eso de que afecte así de esa manera al detallista que
que es una cadena no solamente grande, sino de mucha incidencia en varios territorios. ¿Cubre todo el país? Eso, bueno, ellos se van a hacer, perdón, porque tengo un esquema viejo, o ya todos esos detallistas desaparecieron, fueron asimilados, o sigue existiendo esa cadena de detallistas en todo el país. Bueno, hay alrededor de 650 detallistas de administración independiente. Los casi 400 restantes están ya verticalizados, porque el ordenamiento que desde, ¿cómo es verticalizado? Eso que él dijo. que son importadores, mayoristas, transportistas y detallistas. Ah, ok. Desde importar hasta vender el detalle. Entonces ellos han ido creando todo un mecanismo de negocio donde se le dan descuento a los grandes consumidores y a los pequeños consumidores le venden el precio ordinario, generando una situación dispar de un producto que es estratégico. Usted puede jugar con los precios si usted vende electrodomésticos, sí, o si vende, qué sé yo, cualquier otro producto, pero combustible no. Lo que plantea ya finalmente Juan Ignacio es que la gente no debe, el público, el consumidor, no debe hacerse expectativas mayores con respecto al proyecto que va a someter el presidente de la República con el tema de los hidrocarburos. Bueno, también está planteado que le van a retirar la combustible exonerado a los generadores de consumo propio o las distribuidoras o las generadoras aisladas que están sirviendo a puntos del país. Eso está planteado como una iniciativa también del Eso presidente. habrá de repercutir en los precios finales Sí, los ciudadanos que viven en la zona, por ejemplo, de Punta Cana, Bávaro, Pedernales, y sitios que son generadoras, Valladolid, Samaná, Puerto Plata. ya Samaná creo ya que no. Samaná está interconectada Puerto al sistema Plata, sí. nacional. Samaná sí. Entonces, Puerto Plata no. eso va a haber un impacto importante, que en la ley de hidrocarburos se establece claramente que a ellos se le debe suplir con la exoneración. Pero en definitiva quiero dejarte claro, yo no me opongo al subsidio a los transportistas, al contrario, creo que necesitan eso y más para que no impacten al público, a la gente humilde, pero el gobierno debe dirigirlo por las vías correspondientes. No puede ser que el gobierno esté manteniendo subsidios para irlo a llevar a tanques donde hay impacto al tema del medio ambiente, riesgos. Es un tema muy delicado. Usted tener un tanque en medio de una Dice terminal un transportista de que esos pasajeros. tanques lo está autorizando el Ministerio de Industria y Comercio. Sí, el gobierno lo está autorizando a través del ministerio. Usted se imagina donde una terminal que maneja 800, 600 pasajeros con un tanque de combustible en ese mismo punto. Es peligroso. Eso tiene su peligro. Ignacio, gracias por acompañarnos. Mucha suerte, ya seguiremos. Gracias hablando de y estos gracias por temas. invitarnos. Estamos a sus órdenes. Muy bien, vamos a publicidad, regresamos en breve.